Y ya estamos con nuestro segundo invitado, José Castillo Olea, es arquitecto egresado de la Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado en urbanismo por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, entre muchas otras cosas, muchos premios. Tiene su despacho y sobre todo nos encanta porque tuitea como tiene que tuitear y expone sus opiniones muy concretas, muy puntuales y muy filosas sobre un tema que nos compete y del que hemos estado hablando en este espacio, que es el nuevo proyecto del Bosque de Chapultepec. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ilana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Y pues quizá arrancar contigo, porque ya platicamos con Ana Elena Malet, también estuvimos platicando con Cuauhtémoc Medina, los dos que son curadores, críticos, y contigo desde tu perspectiva como arquitecto nos interesa mucho saber cuál es tu opinión sobre este megaproyecto de Chapultepec, que se le encargó a Gabriel Orozco, el artista, y irnos, si quieres, como paso por paso, y me voy por este tuit en donde dices que más palabras, palabras más, palabras menos, que el nombre del artista es en grande y el proyecto está en chiquito. Y eso dice mucho de lo que es este proyecto. Sí, creo que esa es una preocupación que podría parecer una anécdota menor, pero que habla un poco del rol de cómo el asignado líder del proyecto de Chapultepec se ve a sí mismo en el contexto del proyecto. Y no es una cuestión de simple narcisismo, ni una cuestión del rol del ego en el proceso creativo. Tiene que ver cómo se conceptualiza el proyecto de espacio público, de obra pública, de parque público, con recursos públicos más importante para esta ciudad. Y eso, sin duda alguna, yo lo encuentro como urbanista, pero sobre todo como ciudadano, problemático. Y problemático porque se está poniendo de alguna manera una sustitución de un proceso y de un grupo muy amplio y de historias de destilado y de mejoras que han tenido el parque y el bosque de Chapultepec, se están sustituyendo por una marca que podemos después discutir si es la marca que nos interesa tener para este espacio. Mike. Yo creo que el que está dando es muy interesante. Hay también que hacer una reflexión puntual de ejercicios previos que hayan sido como referentes, que nos digan por ahí una línea, o ejercicios en otros países que nos digan, sí, claro que tendríamos que pensarlo de esa forma. Y es justamente cuando no deja de salir a colación lo que platicamos con Ana Elena y con Cuauhtémoc, que en su momento es, ¿por qué ahí de nuevo? ¿Y por qué no repensar otras, por ejemplo, periferias, ¿no? Creo que eso es una pregunta central, Mike, y tiene que ver un tema con la agenda de equidad, inclusión y justicia social y urbana que además me sumo plenamente a esta agenda del nuevo régimen. Ahora, una vez dicho eso, ¿cómo volvemos a invertir en reforzar infraestructura cultural y espacio público en la zona más privilegiada, que es el poniente de la Ciudad de México? ¿Qué te puedo decir? No es un tema personal. Yo tengo a 700 metros el parque de Chapultepec, el bosque de Chapultepec, y me ha tocado ver las mejoras. Me siento un absoluto privilegiado de que la inversión se dé aquí. Entonces, ¿por qué no pensar en eso en Iztapalapa? ¿Por qué no pensar en lugar de un parque de 1,000 millones en el corazón de la Ciudad de México, pensar en 100 parques de 10 millones de pesos en toda la República, en los lugares donde más se requiere? Una vez dicho esto, que es un tema de concepto, yo creo que Chapultepec merece nuestra atención. Y también ignorar las buenas historias recientes de transformación de Chapultepec me parece una irresponsabilidad histórica. Y hay gente desde el Consejo Rector hasta el plan maestro de Mario Shetland, desde el trabajo que realizó Eduardo Vázquez mucho tiempo, hasta el trabajo que realizaron todas las mujeres que dirigieron bosques urbanos y la misma administración del bosque. Creo que borrar eso bajo la alfombra le hace poca justicia a un proyecto de ciudad que merece más. Oye, y no se diga este proyecto inicial que había sido de Alberto Kalach,
y que se lo arrebataron de las manos, ¿no? Mira, creo que además, como dicen, un disclaimer necesario. Yo trabajé con Alberto, Alberto es amigo y hemos seguido colaborando por más de 20 años. Pero no está de más decir que la primera acción de mejora de Chapultepec, y de hecho el primer acto público de pedirle a la presidencia que devolviera los pinos al Parque Chapultepec, fue del taller de arquitectura X y de Alberto Kalach. Y ahí están las portadas del Reforma, que encantados las volvemos a poner en línea para que las vean. Y no tiene que ver con un tema de autoría, porque la gente ha malentendido que la cuestión de Orozco y Kalach es una cuestión de egos. Tiene que ver con una noción profunda de las convicciones, de cómo son y deben de ser los procesos de ciudad. Y entonces las dinámicas que trabajamos con Alberto en sus inicios tenían que ver con un sentido de reconocer los problemas que uno quiere resolver y a quién atienden esos problemas. Yo me he tomado las últimas 48 horas de revisar todos los documentos que se han puesto, así como el patético video de presentación de Orozco y Fabricio Mejía, que da mucha pena porque uno ha sido un escritor con el cual yo compartí en algún momento ser parte de Jóvenes Creadores y del Sistema Nacional de Creadores, y otro es el artista vivo más relevante de arte contemporáneo quizás en el país. Pero cuando uno conceptualiza un proyecto y en un documento de 20 páginas no menciona una sola vez las colonias aledañas al bosque de Chapultepec, no menciona una sola vez accesibilidad en metro. ¿Cómo piensa uno que el usuario de Chapultepec, que se tardó 3 horas en llegar ahí, se mueve desde el metro Constituyentes o desde el metro Chapultepec o desde la Pecera? Hay una especie de desprecio hacia el usuario final, hacia el ciudadano. Y eso hoy en día sí sabemos como un hecho que es problemático para la ciudadanía y problemática para nuestra vida pública. Es anteceder la idea del megaproyecto y el mega artista a la idea del gran espacio público. Sí, que además el protagonista deja de ser el propio parque, es decir, ¿no? Como dices tú, el protagonista es el artista, que además se cuestiona por qué un artista y no alguien que tiene más que ver con el urbanismo, con la arquitectura, con incluso el paisajismo, y que se tome como protagonista a alguien y no a un espacio que nos pertenece a todos, que es entrañable y que requiere además de un trabajo a profundidad social, ¿no? Mike, ibas a comentar algo tú. No, qué importante también que mencionaras justamente ese aspecto, el asunto de pensar, va a ser la experiencia del personaje que decidió un día tomar el metro desde el sur de la ciudad, porque vive en Tlalpan, para ir al otro lado de la ciudad a conocer el proyecto. Cómo llegar, cómo si vas con tu familia, cómo si vas con tus hijos, cómo, o sea, incluso cómo pensar cómo vas a modificar la vida de las personas que ya conviven con el bosque hacia alrededor, cómo les vas a cambiar. Si eso no forma parte del diálogo interior que tendría que haber sido donde de crear un proyecto, pues hay muchos pasos que te estás saltando. La ciudad no se puede construir pensando solamente en quedar bien con una agenda política, aunque les guste y haga enojar a mucha gente que nos está escuchando allá afuera. Pasamos de movernos de un parque que visitan 20 millones de personas al año a un parque de una persona. Y eso creo que es problemático. Cuando trabajamos con Alberto, quizás de las primeras acciones tenían que ver con accesibilidad a los sistemas de transporte colectivo. El primer puente que planteamos, y eso está documentado, esto está impreso, está publicado en prensa nacional, era la conexión de cómo favorecíamos el metro Constituyentes a partir de un puente ancho, similar a la calzada de los Leones, que permitía conectar a la segunda sección del bosque de Chapultepec. Repensar completamente Avenida Constituyentes como una vialidad que le dé justicia a la colonia Las Américas, a Bondojito y a todas las demás colonias que hoy en día permanecen marginadas. ¿Cómo es posible que Rubén Darío sea el pedazo de propiedad inmobiliaria más valorada en esta ciudad, viendo al sur, al parque, y que la gente que ha vivido por más de 80 años en la colonia de las Américas se tenga que rifar el pellejo o subir un puente peatonal, antipeatonal,
para acceder al parque. Son los aspectos de justicia social que yo veo problemáticos en el planteamiento. Ahora, creo que hay otro tema importante para aclarar. Gabriel Orozco ha dicho que es una virtud que se deje de pensar en arquitectos y en urbanistas como los líderes de un proyecto. Y creo que en el fondo es una tergiversación de las ideas sobre los procesos participativos de producción en ciudad. Y hay toneladas de evidencia durante los últimos 50 años sobre cómo se diseñan los procesos. No hay en toda la plataforma, en todos los documentos de comunicación, una sola persona, una sola voz distinta. Aparece Benjamín Romano como el actor del paseo que conecta, que es gente muy querida y muy respetable, Benjamín Romano. Pero insisto, si pasamos de un modelo en el que sustituimos el gran arquitecto o urbanista con A mayúscula al artista de A mayúscula, simplemente estamos disfrazando al muerto. Estamos cambiando un modelo de liderazgo autocrático por otro modelo de liderazgo autocrático. Me queda la convicción que es un proyecto, como dice William James, que no existen las cosas que se están construyendo constantemente. Chapultepec, para ser realmente un proyecto de esa naturaleza, tiene que estar abierto a más voces y sobre todo las voces de esos 20 millones de usuarios que tienen mucho que decir sobre cómo se usan y se apropian de ese espacio. Creo que perdimos a Mike por un segundo, pero te preguntaría, porque también lo platicamos con Ana Elena Malet, es decir, suena como que este es un proyecto o un hecho más bien en el que ya no podemos hacer mucho la sociedad. Y me parece que es todo lo contrario, y lo decía así Ana Elena. Tenemos que seguir presionando para que este proyecto regrese al curso, como dices tú, y que beneficie a quienes tiene que beneficiar, y que no sea un asunto de protagonismo y arbitrario. ¿Qué podemos hacer, digamos, como sociedad más participativa, más activa para que este proyecto llegue a buen puerto? Lo primero, lo que están haciendo tú, Ilana, y tú, Mike, que es convertir la discusión del espacio público en un ejercicio de discusión pública. Y esa es la primera. La segunda tiene que ver con la exigencia. No tengo la menor duda de las buenas intenciones de la Secretaría de Cultura, de la jefa de gobierno. Creo que claro, y quiero decir que tampoco nosotros creemos que hay una intención loable detrás de este proyecto. Pero creo que hay que cambiar los modelos de comunicación política y dejarnos de ver en una especie de simple antagonismo a otras formas de construcción de los debates públicos. Ahora, es así como dicen que la economía es muy importante para dejársela solo a los economistas. Creo que habría que parafrasear eso para decir Chapultepec es demasiado importante como para dejárselo solo a Gabriel Orozco. Históricamente, y lo digo con el sesgo de urbanista porque así fui formado, es la práctica del urbanista y del arquitecto tiene que ver con entender analítica y sintéticamente las múltiples fuerzas que construyen el espacio físico que es la ciudad. Nunca como una lógica guiada por el sentido de autor, nunca guiado por una lógica del sentido de la individualidad artística y el talento, sino guiadas por una convicción en el conocimiento, en la deliberación y en la producción de un mejor proyecto público. Pues ahí está, José. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, algo más que se te haya quedado en el tintero? Creo que esta conversación lo único que hace es que nos den ganas de seguir platicando contigo y que, como dices, tengamos que seguir analizando y desmenuzando para encontrar un buen camino. Te agradecemos muchísimo la participación en este espacio y te invitamos a que colabores las veces que quieras, porque es increíble oír voces sensatas con buenos argumentos para no descalificar únicamente, sino construir. Y en este caso, literalmente, construir un espacio para todos. Creo que esto apenas empieza. Exactamente. Y creo que están ustedes trabajando en hacerlo público y hacerlo visible y auditivo. Así que, Ilana, Mike, me sumo para todo lo que sigue. Muchas gracias. Un Gracias abrazo. a ustedes. Ahí está, Ilana. Vamos a seguir haciendo este esfuerzo. Digo esfuerzo porque es importante todo el proceso de encontrar a quiénes son las personas que tienen una postura
pues creada a partir de la experiencia y del trabajo y no solamente opiniones que de repente pueden caer justamente en eso, en el antagonismo. Evidentemente, la invitación hacia la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ha estado abierta desde el día 1, la cabina de aire libre y ahora la cabina virtual de aire libre sigue abierta para ti, Alejandra Frausto, a quien no solamente tenemos el gusto de conocer, sino hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias laborales incluso contigo. Pues aquí está, porque nos interesa saber también qué postura hay y también creemos que la radio tiene que ser un espacio para todos y no solamente para cierto tipo de discursos y cierto tipo de posturas. Pero bueno, hasta ahí todo el comentario. Muchas gracias. Otra vez, José, nos vamos con más música.